estén súper listos para la información que les traigo el día de hoy, porque lo que está sucediendo en Alemania es algo histórico. Recordemos que yo les platicaba hace unos días precisamente de que Angela Merkel, esta canciller que había dejado pues tanto a su paso, que había marcado la historia entre Alemania y los demás países y que además había sido activista, que había estado formando varios lazos, pues se despedía de su escaño y no volvía a hacer esta función después de 16 años de estar al frente de estas responsabilidades. Pero lo que sucede el día de hoy es que pues ya se inicia un nuevo parlamento y esta vez sin Angela Merkel. ¿Qué le depara a Alemania después de este gran cambio? ¿Qué le depara a la administración de este país, que es uno de los pilares más fuertes de la Unión Europea y que sobre todo ha marcado las relaciones internacionales, particularmente con los Estados Unidos, que recordemos Estados Unidos pues ha usado a Alemania como pieza clave para volver a tener ahí como que infiltraciones, participación en temas de la Unión Europea, y que esto también lo está utilizando para no perder esta calidad de potencia mundial que tienen los Estados Unidos, y que además pues es un territorio cercano a estas cuestiones que se están dando alrededor del mundo, como por ejemplo las cuestiones de Afganistán, y que también es un territorio cercano a Rusia, que se ha convertido en uno de los principales contrincantes de los estadounidenses. Entonces todo esto había estado muy calmado, había estado muy controlado gracias a que Angela Merkel estaba ahí en medio, estaba mediando las situaciones, tenía relación también con México, que es uno de los países que más ha buscado la participación internacional y la aprobación por parte de la comunidad internacional para que se considere a México y a sus habitantes como un lugar donde se puede invertir, en donde se puede viajar, en donde se puede simplemente ver a un nuevo aliado. Entonces estas situaciones ponían ahí como que un poquito de roces entre todos estos países, pero hoy Alemania se despierta pues con unas nuevas noticias y aquí se las vamos a poner, y es que, como les comentaba, ya Alemania se despide de Angela Merkel y empieza una nueva era en el Bundestag, que es este parlamento en donde participaba la canciller, y que este nuevo Bundestag celebró su sesión constitutiva y quedó claro que comienza una nueva era, una era distinta, con muchas caras nuevas y por supuesto sin Angela Merkel, que ya no ocupará este lugar en donde siempre se le había visto en el parlamento alemán. ¿Quién va a ser su sucesora? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién se va a quedar en su lugar? ¿Cómo es que Alemania va a sobrellevar este gran cambio? Porque claro que representa un gran paso después de 16 años de estar bajo la administración de Angela Merkel. Por lo tanto, este pasado martes 26 de octubre comienza este nuevo periodo legislativo allá en Alemania con la constitución del Parlamento emanado en los comicios del 26 de septiembre con una mayoría de 576 votos. La parlamentaria socialdemócrata Barbel Bass, experta en salud, fue elegida para ser presidenta del Bundestag. Esta es la tercera vez en la historia que sería pues presidida por una mujer, y que esto pues no significa que ya exista allá en Alemania paridad de género, sino que únicamente hay un poco más de apertura, porque bien lo comentaban justamente en esta sesión, que hay una brecha bastante grande para que Alemania pueda decir que ya tiene una paridad de género, cuestión que se ha buscado no solamente en Alemania, sino también por ejemplo aquí en México, con el tema de poner esta paridad en cuanto a diputados y diputadas, en cuanto a senadoras y senadores, y la conformación de todas las instituciones, en donde se pueda dar esta apertura y oportunidad a que mujeres capaces y capacitadas sobre todo participen en la vida política de los países. Esto se ha buscado a través también de la comunidad internacional. Vemos como en Francia también pues ya Emmanuel Macron había comenzado con este tema, y que fue justamente uno de los acuerdos que Francia había hecho con Alemania a través de Angela Merkel, y que obviamente esto iba de la mano con ciertas políticas públicas de manera pues internacional, pero dentro de la Unión Europea. Por lo tanto pues esto es un pasito más para llegar a esa paridad que buscaba también Angela Merkel, y que además podría marcar el cómo es que se desarrollan las cuestiones de política dentro de este parlamento. Pero ¿qué hizo Angela Merkel? ¿Por qué es que hoy es tan relevante su salida de este parlamento? Bueno, Angela Merkel era conocida como la canciller de teflón,
porque a ella los asuntos simplemente se quedaba con lo que le apoyaba, con lo que le ayudaba, con lo que le sumaba y dejaba ir lo demás. No había cuestiones personales para ella, simplemente eran cuestiones de política. Y ya se prepara para su despedida, eso lo vimos hace unos cuantos días, en donde esta líder se alistaba para conocer a su sucesor, que aún no era destinado y que terminó siendo, lejos de un sucesor, una sucesora, y que es Barbel Vaz, quien estábamos viendo anteriormente, y que ya también le dan la bienvenida ahí en el Parlamento. Angela Merkel, además de todo esto, pues parece ser una figura eterna para la política alemana y europea. Sin embargo, pues ahora veremos de qué manera desempeña sus labores y su trabajo Barbel Vaz para pues determinar si es que Angela Merkel hizo pues una buena decisión en salir de esta posición y dejar el mando a alguien distinto. Merkel, que igualó el récord de longevidad en la Cancillería de su mentor Helmut Kohl, corre el riesgo de retirarse de la política con una derrota histórica de su partido conservador, y es que esto podría ser también la pauta para un cambio en la ideología de Alemania. Aquí estamos viendo cómo Merkel recibe este certificado de su baja como canciller, o sea, hace que oficialmente deja de ser canciller y le cede su lugar a Barbel Vaz, quien sería esta nueva presidenta del Bundestag. De acuerdo con el medio El País, el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, de 79 años, inauguró la sesión proponiendo cambiar esta ley electoral para evitar que sigan aumentando los escaños del Parlamento, es decir, algo parecido a lo que se proponía aquí en México, en donde únicamente se diera esta oportunidad, se diera este lugar a personas que verdaderamente tuvieran estas capacidades, y pues habría que reducir el número de legisladores para poder llevar un mejor control acerca de las cuestiones relevantes para nuestro país. Este presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, entregó a Angela Merkel los certificados de baja como canciller para relevarla de sus funciones después de 16 años de estar al frente, después de 16 años de servicio, después de tantos y tantos acuerdos con la comunidad internacional, y que además pues simplemente era una figura ya muy marcada dentro de la política alemana, y es que todo el mundo sabía, y literal todo el mundo sabía quién era Angela Merkel. Esta acción fue extendida a miembros de su gobierno, y pese a esta formalidad, Merkel y sus ministros seguirán trabajando mientras continúen las negociaciones para la conformación de los nuevos miembros del Ejecutivo para el Parlamento alemán. Además, antes de irse, Angela Merkel dejó algunos tratados en los cuales habrá que ver de qué manera es que se van a seguir, porque hay uno bastante importante en materia de seguridad. Y es que Merkel había pedido a la Unión Europea definir mejor sus intereses en materia de seguridad. Recordemos que en esta Unión Europea pues había habido algunos conflictos, precisamente por ejemplo con Francia y con Australia, en la cual se rompe esta relación, se rompe esta buena convivencia, porque Australia decide cancelar un contrato multimillonario de un montón de euros para irse con los Estados Unidos y pedir entonces esos submarinos que habían solicitado al gobierno francés para pedírselos a los estadounidenses. Entonces esto había pues obviamente molestado a la comunidad internacional, porque a pesar de que en la Unión Europea hay varios países, siguen siendo y conformando una misma alianza. Por algo es que se determina la misma moneda, por algo es que se determina también pues varias legislaciones que son muy similares dentro de estos países, y además pues también el tema de la migración, ¿no? Esto es algo que Angela Merkel había también dejado bastante en claro, y es que dice: la canciller alemana indica que Estados Unidos ya no está preparado para asumir un papel de liderazgo en todo el mundo de forma incondicional, y que entonces la Unión Europea va a tener que entrar al quite para no perder este grado de seguridad y de estabilidad que se mantenía en todos los países parte. Esta era una de las principales preocupaciones por parte de Angela Merkel, y que pues claramente es entendible. Y Merkel se despide como una líder confiable a los ojos de la comunidad internacional. Esto después de unas encuestas que
se realizaron no solamente en la Unión Europea, sino también con la comunidad internacional, y solo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, genera más confianza que la canciller a nivel mundial. El inquilino de la Casa Blanca recibe el respaldo del 76% de las personas encuestadas y Angela Merkel recibe un 72% obtenido por la política alemana. Esto es algo bastante importante porque estas figuras pues obviamente son estos líderes mundiales y que representan también la esperanza que la comunidad internacional deposita en quienes toman las decisiones. Pero yo quisiera saber ustedes qué opinan de Angela Merkel, qué creen que vaya a suceder ahora con estas decisiones en Alemania, qué creen que vaya a suceder ahora con la estabilidad en este país, salida esta canciller después de 16 años, y qué creen que vaya a ser Estados Unidos, pues sabiendo que Angela Merkel, que era la persona principal con la que se dirigían, pues ya no va a estar más ahí en Alemania, y que probablemente Estados Unidos podría perder este pilar que consideraba tener allá en la Unión Europea. Yo encantada de escucharlos, no se olviden que también nos vemos en todas mis redes sociales, ahí los veo en Instagram, en Twitter, en Facebook, para que no se pierdan ni un momento de la mejor información. Mientras tanto me despido, yo soy Samara David y nos vemos en el próximo video.